Isaura Rodríguez Monterrosa, en 2014, define la estadística como una rama de las matemáticas que tiene por objeto el estudio de la recolección de datos a través de una técnica llamada encuesta. Las áreas de aplicación de la psicología para fines de estudio se clasifican en social, clínica, educativa y organizacional. El siguiente video se hace con la finalidad de poder explicar cuál es el objetivo de aplicar la estadística en la psicología y se abordarán temas puntuales como la relevancia de análisis estadístico en psicología, la relevancia en la investigación psicológica, cuáles son las habilidades que debe tener el psicólogo para analizar datos y cuáles son las habilidades de un psicólogo para interpretar datos estadísticos. Y cerraremos con un análisis de lo aprendido en el curso de Metodología y Estadística 1. Mi nombre es Elsin Ramírez Espinosa y yo les voy a hablar sobre la relevancia del análisis estadístico en la psicología. La relevancia del análisis estadístico en psicología es fundamental y multidimensional. Por lo tanto, esta tendrá un papel fundamental en Número 1. Objetivación y medición de constructos abstractos. La psicología estudia conceptos que no se pueden tocar ni ver directamente, llamados constructos, como son la inteligencia, la depresión, la motivación o la personalidad. La estadística es crucial para transformar estos constructos en variables medibles. Por ejemplo, la inteligencia a través de la medición de coeficiente intelectual. Sin estadística no podríamos confiar en que nuestros instrumentos de medición sean precisos. Número 2. Descripción precisa y comunicación clara. Antes de sacar conclusiones, es necesario resumir y describir los datos obtenidos de una muestra. La estadística descriptiva nos va a permitir identificar tendencias usando medidas como la media, mediana y la moda y visualizar los datos a través de gráficos como son los histogramas o diagramas de caja que ofrecen una comprensión intuitiva de distribución de los datos. Número 3. Tomar decisiones y generalizar resultados. Este va a ser el corazón del método científico en la psicología. Como no podemos estudiar a toda una población, vamos a estudiar una muestra y usamos la estadística inferencial para generalizar los hallazgos a la población mayor. Sin la estadística inferencial, cada estudio psicológico sería solo una anécdota aislada sin una posibilidad de extraer conclusiones generales. Punto número 4. La síntesis del conocimiento, el metaanálisis. El análisis estadístico trasciende los estudios individuales. El metaanálisis es la técnica muy poderosa que combina estadísticamente los resultados de decenas o cientos de estudios sobre un mismo tema. Esto nos va a permitir obtener una estimación global y mucho más precisa del efecto de la intervención. Y finalmente, el punto número 5, aplicación en la psicología profesional. Relevancia del análisis estadístico en la investigación psicológica. En la investigación psicológica, el análisis estadístico es fundamental porque convierte datos en evidencia científica, ya que convierte respuestas en datos interpretables, permite comprobar hipótesis, garantiza validez y confiabilidad de los estudios, ya que asegura que las conclusiones sean confiables, replicables y objetivas. Igualmente, identifica relaciones entre variables psicológicas, por ejemplo, cómo se relacionan la ansiedad y el rendimiento, el apego con la conducta o el sueño con el estado de ánimo. Ayuda a generalizar resultados de la muestra a la población y evalúa la eficacia de las intervenciones y tratamientos. Mi nombre es Mari Carmen y yo les hablaré sobre las habilidades que requiere un psicólogo para analizar los datos. Las habilidades que requiere un psicólogo para analizar los datos. El profesional de la psicología requiere el desarrollo de habilidades, entre las cuales tenemos entender el impacto y el sentido de la estadística durante una investigación. La habilidad para analizar y sintetizar los datos. La toma de decisiones, en donde se puede establecer estimaciones. La comunicación de los resultados, como los sesgos y errores que puedan surgir durante la investigación. El trabajo en equipo. Esto expone a otros puntos de vista que pueden enriquecer la investigación, así como tener una perspectiva sistemática en la relación con las teorías psicológicas
y los objetivos que se persiguen respecto a un fenómeno psicológico. Igualmente, el conocimiento de la estadística descriptiva e inferencial. Saber administrar bases de datos y software como las pruebas estadísticas, en las cuales está ANOVA, la prueba T, que compara las medidas de dos grupos, la regresión lineal y la prueba chi cuadrada, entre otros, que comprenden cálculos como promedios, gráficos o correlaciones. Identificar los distintos tipos de muestreos que pueden existir en una investigación. La elección del método de análisis que describa las hipótesis y variables con claridad. Todo esto facilita al psicólogo para llegar a conclusiones precisas y confiables respecto a los eventos que analiza a nivel individual o social. La estadística y las probabilidades son herramientas fundamentales para el campo de la psicología, ya que éstas nos van a permitir analizar y poder interpretar datos que los profesionales de esta área recolectan para sus investigaciones y para realizar sus prácticas clínicas. Para que un psicólogo pueda interpretar correctamente estos datos estadísticos, va a necesitar desarrollar ciertas habilidades técnicas, también así como de pensamiento crítico. Principalmente debe de tener capacidad para comprender estos conceptos estadísticos como la medida, la desviación estándar, la correlación y la probabilidad, ya que esto le va a permitir analizar los resultados pero de una manera más objetiva. Otras habilidades importantes es el pensamiento analítico, que nos va a ayudar a interpretar los números más allá de lo que se muestran a simple vista, permitiendo identificar las relaciones posibles de errores en los datos. Según Vizquera Alsina, nos dice que un psicólogo debe de ser capaz de vincular los resultados estadísticos con los fenómenos psicológicos reales, interpretando los datos de un contexto humano y no solo matemático. También es importante el manejo de programas y herramientas estadísticas como software, Excel, ya que esto nos facilita la organización y el análisis de información. Finalmente, el psicólogo debe de tener esa ética profesional y objetiva. Debe de ser consciente del manejo de los datos, ya que al interpretarlos se debe de evitar juicios personales o interpretaciones sesgadas que puedan alterar los resultados. Mis aprendizajes durante la asignatura. 1. Aprendí a emplear bases de datos relacionadas con el tema que me interesaba y así obtener los datos que requería. 2. Reconocí las distintas clases de muestreo que existen en la estadística y tener la capacidad para llevar a cabo un ejercicio en el que utilicé el muestreo aleatorio simple. Y 3. Aprendí a reconocer los tipos de variables en una investigación, que fueron las dependientes y las independientes, además de que pude correlacionarlas, graficarlas y darles un significado, utilizando programas de soporte. En mi caso fue el programa Excel. Los aprendizajes que obtuve durante el curso fueron, número 1, aprendí la importancia que tiene la estadística en la psicología, ya que ésta la va a forjar de un carácter científico, ofreciéndole herramientas ya sea para la investigación de temas de suma importancia o para aplicarlas en terapia. Número 2, reconocí la importancia que tiene el análisis de los datos estadísticos para poder darle un significado a la investigación y poderla aplicar a la práctica profesional. Y número 3, recordar conceptos estadísticos como son media, mediana y moda y utilizar herramientas como el Excel para plasmar en gráficas los resultados de mi investigación realizando un análisis que tuviera una relevancia en la psicología. Uno de los aprendizajes más importantes fue organizar datos en tablas y gráficas e usar medidas estadísticas para describir los datos de una investigación. Aprendí a distinguir que la estadística descriptiva sirve para resumir y describir la información que ya se tiene, mientras que la inferencial
nos permite hacer conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Logré entender cómo usar los resultados estadísticos para poder elaborar un informe de investigación. Mis aprendizajes de la asignatura fueron los siguientes. 1. Poder diferenciar entre la estadística inferencial y la estadística descriptiva y saber que una se utiliza para una población más grande y otra con datos existentes. 2. Utilizar tablas y gráficos para el análisis de datos. 3. Entender cómo los elementos como la moda, media, mediana, desviación estándar y demás elementos sirven para darle sentido a un resultado en donde se analizan las relaciones que existen entre variables a estudiar. Consideramos que el análisis estadístico es el sistema nervioso central de la psicología científica, ya que dicho estudio está enfocado en la investigación, teniendo como columna vertebral la recopilación, análisis e interpretación de datos. Todo esto con base en un método científico. Esta disciplina hace que la investigación del comportamiento humano se dote de rigor, objetividad y capacidad de generalización. Es un largo camino que va desde la validación de un instrumento hasta la síntesis de toda una literatura, pasando por la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia. Por esto, pensamos que la estadística provee el marco metodológico para distinguir el conocimiento sólido de la mera especulación. Teniendo un objetivo en base, con la aplicación de la estadística, los datos se hacen válidos y en consecuencia se pueden tomar decisiones para provocar un cambio. Por lo anterior, consideramos que el análisis estadístico tiene gran importancia en la psicología porque permite que nuestras observaciones y conclusiones estén basadas en datos y no solo en suposiciones. Es por eso que los psicólogos podemos comprobar hipótesis, analizar resultados con mayor precisión y entender mejor los comportamientos humanos. Además, este tipo de análisis nos permite evaluar la validez de las afirmaciones y las conclusiones con un sustento que lo valide.